volvemos a nuestro segundo segmento de conferencias. Si bien el primero fue un segmento con conferencias muy ilustrativas, llamativas, este segundo segmento está cargado de cosas muy interesantes. Vamos a hablar de gametos, vamos a hablar de laboratorio. El jefe Anthony posteriormente nos va a hablar de su experiencia como enfermero en el área de la medicina reproductiva. Posteriormente, una excelente charla a cargo del doctor Luis Carlos Hincapié, que nos va a hablar respecto a preservación de la fertilidad, que es un tema en boga y que todos debemos conocer para orientar no solamente a conocidos, sino a nuestros pacientes. Y la doctora Lina con una excelente presentación sobre manejo de duelo en el paciente infértil, y culminamos esta jornada exitosa en la mañana con una charla a cargo de la industria farmacéutica. El doctor Juan Carlos Martínez Garcés, que es un médico asociado a MER, nos va a hablar de la administración de medicamentos en los tratamientos de fertilidad, lo cual es fundamental y es de un interés muy especial para el grupo de enfermería. Veo que en este momento seguimos con una gran afluencia de público, llegamos en la mañana a 20 personas conectadas, y espero que se sigan uniendo en el transcurso de lo que resta de la mañana a otras personas más. Los dejo en este momento para continuar con nuestro programa. Entonces, no otro parche salimos que tú presentaste. Muchísimas gracias, doctor, por la apertura del segundo bloque y le doy paso a Mauricio Díaz Carrera. Es embriólogo clínico con más de 16 años de experiencia en reproducción asistida, actualmente trabajando en la Clínica de la Mujer como el jefe del laboratorio de reproducción asistida. Su formación académica siendo microbiólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a magíster en epidemiología clínica. Doctor, bienvenido, Mauricio, y iniciamos con la conferencia Donación de Gametos. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, doctor. Por favor, nos ayuda a compartir su presentación. Modo presentación. Ahora la estoy compartiendo, ¿puedes ver? ¿Me escuchas? ¿La puedes ver? Sí, sí, pero sí, por favor, darle compartido. Yo aquí estoy compartiendo, no sé si se ve Ya, la pantalla completa. sí, señor. Muy bien. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Mauricio Díaz Carrera, yo soy agente de laboratorio de diseño y fertilidad de la Clínica de la Mujer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la donación de gametos. Este es el contenido de lo que vamos a revisar en esta charla, que consiste la donación, los requisitos, procesos, responsables, beneficios, porcentajes de éxito, la normatividad y las instrucciones. Iniciamos. ¿En qué consiste la donación de gametos? Bueno, tiene dos objetivos principales: ser anónimo y altruista, que busca donar óvulos, es decir, el gameto femenino, y donar espermatozoides, el gameto masculino, con el objetivo de ayudar a ser padres a aquellas parejas que tienen infertilidad o a personas sin parejas biológicas, es decir, aquellos que no tienen una pareja. Este uso de estos gametos se verán llevados a técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida tienen dos grandes: la baja complejidad y la alta complejidad. Cuando hablamos de baja complejidad, hay una manipulación del espermatozoide, más sin embargo, solo se realiza una inseminación con estos espermatozoides que han sido preparados en el laboratorio. La alta complejidad refiere la manipulación del gameto femenino, es decir, del óvulo, la recuperación del óvulo, la preparación del espermatozoide, la fecundación de los mismos de manera extracorpórea, subjetivo, hacer más ustedes, digamos, las
análisis. Todo esto se puede dar con los gametos estos pacientes o donados. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de admisión? La edad es un factor fundamental. Hay diferentes entidades, algunos hablan de hasta 34 años para mujeres. Nosotros manejamos una edad de 18 a 30 años, teniendo en cuenta que en la mujer el factor fundamental dentro de la predicción del éxito y el resultado es la edad. Es una edad máxima para los amantes de 30 años, similar para los hombres. Un índice de masa corporal adecuado debe estar en un estado de desnutrición y de sobrepeso. Una buena reserva ovárica, ¿qué significa esto? Esto es una valoración para en a través de valoraciones hormonales y ecografía. Una adecuada sobrevida espermática, que sí que es la parte del hombre, donde se hace una valoración de compilación, descompilación de la muestra, y debe haber una sobrevida de espermatozoides idealmente entre un 60 a 70%. Antecedentes médicos favorables para los donantes, sin antecedentes de consumo de drogas, tabaquismo o alcoholismo, cualquier hábito tóxico que nos pueda afectar. Capacidad para cumplir con el proceso. Estamos hablando, el proceso está tardando aproximadamente 2 meses que el proceso debe ser hecho. Entonces, también la capacidad para cumplir con el proceso como una disponibilidad del cuerpo. Ausencia de alteraciones genéticas, tanto de como sus familiares, y no haber sido donante previamente de fertilidad. Este factor es bien importante. ¿Por qué? Porque hay un número determinado de embarazos que se le hace seguimiento a cada uno de los donantes. Que no debe ser superado más de 10. Este número sería el embarazo. Ya. Ahora, ¿cuál es el proceso de selección para la donación de gametos en el caso de las mujeres? Es decir, en hombres. Esto intenta una mujer que está interesada en donar, ingresa al programa con una candidata a donación. Posteriormente, el primer paso es una valoración médica por parte del médico ginecóloga que le hará una serie de entrevistas, le hará un examen físico y al final el médico nos entregará un concepto de aceptación o rechazo. Si es aprobada, continuará el siguiente paso, que son las pruebas infecciosas. Cuando hablamos de pruebas infecciosas, estamos hablando de 8 pruebas infecciosas que todas deben presentar un rango de normalidad y, por supuesto, que la paciente no esté en el momento de una infección activa de un tipo de transmisión sexual de estas 8 enfermedades que se le ha hecho trazar. Si el resultado es favorable, pasamos al siguiente valoración, es psiquiátrica, donde una psicóloga o psiquiatra le hará una serie de test de síntomas de salud mental, la conocerá y nos dará una pequeña descripción de la personalidad, de su comportamiento, de su entorno, cómo es el comportamiento con su entorno laboral, su entorno familiar. Y así como el médico nos entrega, el médico ginecólogo nos entrega si es los estudios genéticos tienen 2 análisis. La primera parte son los paragenéticos, donde se va a hacer una valoración del cariotipo. Ese cariotipo es evaluar el número de cromosomas que tiene la donante, debe ser 46 cromosomas, y que no exista ninguna anormalidad estructural en estos cromosomas. Si el resultado es favorable, hacemos el siguiente análisis, que son paneles de portadores donde se identifican aproximadamente 500 enfermedades de carácter recesivo. ¿Qué quiere decir? Son enfermedades que las puedo tener en mi ADN, más sin embargo no las estoy. Ya con estos resultados, la siguiente parte de los estudios genéticos es la valoración y el concepto por parte del médico genetista, teniendo una entrevista con la donante y por supuesto los resultados. Para finalizar, ya como una donante. Ya una vez ingresa como donante al programa, así los médicos le realizarán una estimulación ovárica con qué objetivo. Con hormonas exógenas que se va a aplicar la donante en un esquema de estimulación
se busca hiperestimular el ovario para poder captar óvulos. En la margen izquierda, que ustedes están viendo la diapositiva, vemos óvulos de una donante. Estos ciclos son de un tamaño muy grande, pero aproximadamente un tamaño de unas 200 cifras, es decir, de 1 milímetro. Si lo dividimos en 1000 partes, de ciertas partes de ellas debe ser aproximadamente el tamaño. Una vez se recuperan estos óvulos bajo oxidación, son congelados bajo técnicas muy seguras en tanques de almacenamiento de nitrógeno líquido, como lo que estamos viendo al lado derecho, a menos 196 grados, con técnicas de sobrevida que dan aproximadamente a un 95% sin correr ningún riesgo. Una vez estos óvulos sean almacenados, están disponibles para aquellas receptoras que requieran este tipo de tratamiento y cuyas características fenotípicas se asemejen a las de la donante. Entonces se hace un match, una identificación donde vea que hay una similaridad fenotípica, digamos que intereses en común, ocupaciones, y se selecciona la donante para posteriormente descongelar estos óvulos y fecundarlos por ya sea la muestra espermática de su pareja, si la pastilla tiene pareja, o si no tiene pareja, una muestra de semen de donante. Bueno, ¿cómo es este proceso para la adopción de gametos en espermatozoides en los hombres? Es un proceso muy similar al de las mujeres, con una diferencia que entra, por supuesto, como candidato a donación. Posteriormente, se hace un análisis espermal. A diferencia de las mujeres, no pasa directo a la valoración médica, sino que hay un paso extra donde el hombre va a tomar por observación una muestra para hacerle un análisis de su calidad. Se va a hacer un análisis macroscópico, que significa muestra seminal, y microscópico, donde vamos a ver los espermatozoides. ¿Qué vamos a ver en los espermatozoides? Cantidad de los espermatozoides, movilidad de los espermatozoides y morfología de los. Este examen se hace por diputado, por días de diferencia, por supuesto, y el resultado debe darnos dentro. Si el resultado es correcto, pasamos a una valoración médica y a diferencia de la mujer, será realizada por un médico urólogo, quien nos dará un consejo. Se puede hacer un objetivo. Si el resultado es favorable, pasamos a la valoración psiquiátrica para finalizar el proceso. Los estudios genéticos, para finalizar, como donante. Un proceso que también tarda aproximadamente de 2 a 3 meses. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Aquí vemos en la imagen izquierda un pequeño foto de espermatozoides del laboratorio, hecho del donante. Estos espermatozoides, una vez él entra como donante, a diferencia de la mujer, por supuesto, no hay un tratamiento de hormonas, sino que el hombre debe ir de 1 a 2 veces por semana al centro de fertilidad, que tiene unos requerimientos de libre abstinencia sexual, y tomará la muestra por el ejaculado. Esta muestra la evalúa el laboratorio, las características que le mencioné previamente, y si es apta, es congelado en tanques de almacenamiento similares a los de los óvulos, bajo temperaturas iguales, condiciones iguales, pero la técnica difiere un poco, pero sin embargo se mantiene el mismo. Como les decía, la sobrevida de los espermatozoides idealmente es de 60. Ahora, todo este proceso no sería posible sin el área de enfermería. ¿Por qué? Porque el área de enfermería hace parte de todo este proceso. Ellas envían información al donante antes de la consulta y antes de entrar con el candidato. Se hace una pequeña conocimiento de la persona, hay una serie de procedimientos donde acepta los exámenes que vienen a realizarse. Se hace una pequeña descripción de él, su estatura, sus hobbies, su color de piel, su color de ojos, grado de escolaridad, ¿sí? Y cada uno de estos procesos es llevado a cabo y es revisado, evaluado por el área de enfermería. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la donación? Digamos que los podríamos plasmar en 3 puntos. Primero, por supuesto, para las receptoras, es decir, las pacientes, que tienen el objetivo principal, que es obtener un hijo, ¿sí? Tener un hijo gracias a este examen. Y además,
dentro de otros los beneficios, nos evita la transmisión de enfermedades hereditarias. Recordemos que las enfermedades hereditarias se encuentran dentro de la ADN. Si obviamos que el gameta que pueda llegar a estar afectado con esta enfermedad hereditaria, pues evitamos la transmisión misma de esta enfermedad. Para el otro grupo, como ciencia y sociedad, uso tratamiento y conocimiento más de la meditación en donantes femeninas nos ha permitido mejorar el tipo de estimulaciones ováricas. Y por último, en las donantes o los donantes. ¿Por qué? Nos permite conocer su estado de salud. Es decir, todo este tipo de exámenes infecciosos, psiquiátricos, médicos, no son exámenes de rutina. Son exámenes que nos permiten conocer toda nuestra integralidad, cómo estamos, es un gran beneficio, y por supuesto, desde la parte altruista nos permite ayudar a conseguir a quienes no pueden por sí mismos. Bueno, ¿cuáles son los porcentajes de éxito en los tratamientos? Aquí traigo en la diapositiva nuestro seguimiento de embarazo clínico con óvulos donados para ver qué está midiendo esta gráfica. El embarazo clínico es aquella paciente que se hizo su transferencia de embriones por uno colectivamente donados, que se embarazó y que al momento de la ecografía encuentra en positivo. Por supuesto, los óvulos donados. Entonces, lo estamos midiendo de manera semestral. Nuestro porcentaje de éxito para el semestre pasado, del de diciembre de 2024, estamos hablando de un 68.75% de las pacientes presentan embarazo clínico, con un resultado para el primer semestre del 2024 del 83%, y valores que oscilan entre un 50 a un 70%, lo cual son los valores que se manejan, el rango de valores que se manejan según la SAC, de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida. Los inferiores, ahora, ¿qué significa eso? Por supuesto, también el coordinado, y cuyos porcentajes también son muy buenos, pero por supuesto, como lo hemos escuchado en las anteriores charlas, a medida que avanza la edad, pues esta probabilidad va disminuyendo. Esto es embarazo clínico global, general, para todas las pacientes que utilizan óvulos, y tenemos porcentajes que pueden estar incluso semestralmente el 1% hasta máximo el 57% para este que estamos midiendo, para estas definitivas que tenemos acá. Son porcentajes también muy exitoso, muy bueno, y por supuesto, cada paciente recibirá de médicos donados o con sus propios seres. ¿Quién lo determinará? El médico a través de las consultas y de los exámenes que se hacen. Bueno, ahora bien, todo este proceso que les acabo de contar no fue creado de la nada. Fue que la clínica o una serie de clínicas decidieron que existe una normatividad muy clara, como el decreto 1526, la resolución 1618 y la resolución 31. Cada una de estas nos especifica cuántos embarazos debe dar un donante hombre y una donante mujer, cuál es el proceso de selección, cuáles son los criterios de selección y cuáles son la logística que debe tener el transporte de los mismos, cómo deben ser las locaciones donde se almacenan. Entonces, todo este proceso realmente está normalizado y está vigilado por entes gubernamentales que en este caso son componentes anatómicos y antes de gametos, que es vigilado por el INVIMA. Conclusiones. Por supuesto, la donación de gametos es una alternativa efectiva en reproducción asistida, desde 2050 hasta el 83% de embarazo clínico está regulada bajo principios éticos y médicos. Es claro que el paciente, tanto el paciente como el donante, conocen de manera previa, para el donante, conoce cuáles son los exámenes que se realizan.
y la receptora conoce cuáles son sus porcentajes de éxito y, por supuesto, es un proceso seguro y confidencial para las partes. Ni el donante sabe para quién va su chameto, ni la receptora, ni la pareja, conocen de quién viene este chameto. Es un proceso donde hay una identificación y anonimización de los donantes. Muchas gracias y por supuesto este es un proceso cíclico donde estamos en constante búsqueda de personas que quieran ayudar a los demás, que quieran conocer un poco más su estado de salud. Así que si conocen de alguien que pueda estar interesado, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo, Mauricio.Díaz o la colega Mr. Muchísimas gracias. Doctor Mauricio, muchas gracias por su participación aquí en este evento. Su conferencia, como siempre, muy interesante. Ahora doy paso al jefe, al enfermero profesional Anthony Johan Cadavid Duque, enfermero profesional egresado de la Universidad del Valle con formación en reproducción de la Universidad de Northwestern, candidato a magíster en gerencia de organizaciones en salud de la Universidad Javeriana de Cali. Anthony es el coordinador del Centro de Fertilidad de Imbanaco y hoy nos acompaña con su conferencia el rol de enfermería en los tratamientos de reproducción asistida. Gracias, Anthony, por participar hoy aquí en nuestro evento y te doy paso a la conferencia. Muy buenos días. Quiero confirmar primero que me estén escuchando bien. Sí, Anthony. Listo, muchas gracias. Leli, muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar aquí. Quiero aclarar primero que yo soy la parte, digamos, soy el jefe de enfermería en la unidad, pero la parte de la coordinación está a cargo de la jefe Gloria, que es la coordinadora administrativa de todo el proceso. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento por asistir a este primer encuentro de actualización en fertilidad. La verdad es algo muy grato y muy emocionante pues hacer parte de este proceso. Para mí es un orgullo ser parte de la clínica Imbanaco y de la unidad de medicina reproductiva, y la idea ahora es comentar esa experiencia que hemos tenido y que se ha formado desde hace muchos años, no con mi llegada, sino desde que inició la unidad y desde que inició la clínica, en cuanto al el acercamiento y la cercanía que hay con los pacientes, ¿sí? Entonces ahora esta charla está más enfocada en esa parte, en ese entendimiento de la persona que tenemos al frente de nosotros, que va a un tratamiento de fertilidad, que recibe todo un manejo médico que muy bien han explicado los doctores en las conferencias anteriores, pero que nosotros tenemos que ir y profundizar un poco más y entender a esa persona, quién es la persona que está ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Las personas que van a un centro de fertilidad es porque tienen un deseo muy grande, un deseo muy fuerte, muy poderoso, y es el deseo de ser padres o madres, ¿sí? Ese deseo hace parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Hace parte de nosotros como seres humanos, y es un deseo que moviliza muchas emociones, ¿sí? Y esas personas llegan con mucha ansiedad, ¿sí? Llegan con saber, tener ese miedo, tener esa ansiedad de no haber logrado un embarazo, de haberlo intentado, de haber hecho de pronto tratamientos anteriores, ¿sí? De haber hecho recomendaciones que le hayan dado, ¿sí? Pero que no han logrado realmente llegar a ese objetivo, ¿sí? Eso genera un grupo, unas personas que por lo general sienten también algo de miedo. Bueno, ¿qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué es esto que vamos a hacer? ¿Esto sí está bien? ¿Esto está mal? ¿Es seguro para nosotros? ¿Es seguro para nuestro bebé? Entonces, este es un contexto, como vemos, complejo, ¿sí? Complejo en las personas. Y además de eso, son personas que vienen de tener una presión social. Entonces, muy claro, en una reunión familiar, fácilmente una pareja que lleva un par de años de casados o viviendo juntos, se puede encontrar con la mamá o el papá o alguna tía y le pregunta, ¿para cuándo el bebé? Y no sabemos ese trasfondo, no sabemos qué ha pasado. Esa persona
puede que lo haya intentado muchas veces, puede que en algún momento haya quedado embarazada. ¿Me escuchan? Sí, Anthony. Puede que haya quedado embarazada, pero que haya tenido una pérdida. Entonces, vemos que es un contexto bastante complejo que es importante entender cuando tenemos a esa persona al frente, ¿sí? Además de eso, existen estigmas frente a los tratamientos de fecundación in vitro. Podemos ver que en la sociedad normalmente, en una reunión familiar o con amigos, no se habla mucho del tema, ¿sí? Pero como vimos en las estadísticas, hay una gran cantidad de personas que tienen infertilidad y que están pasando por esta enfermedad, por este problema, pero que no es abiertamente discutido en la sociedad. Entonces, puede que existan algunos estigmas frente digamos, a estos tratamientos y al no lograr el embarazo, ¿sí? Entonces, tenemos pacientes con una alta sensibilidad que tenemos que tener en cuenta al momento en que nos acercamos a ellos, al momento en que hablamos con ellos, que les explicamos el proceso, que les explicamos la medicación, ¿sí? Vemos que la infertilidad impacta la vida de las personas y puede llevarlas a que tengan depresión, que sientan mucha ansiedad. En algunos casos puede haber violencia y en algunos casos también puede llevar a pobreza. Estos tratamientos son muy costosos. Por el momento no son cubiertos por el sistema de salud, deben pagarlo las personas de forma particular y puede ser que esas personas que están ahí con un préstamo que han hecho, con una venta de un bien y digamos que eso genera mucha más presión, ¿sí? Entonces, tenemos que en algunas culturas la maternidad es un símbolo de feminidad y la fertilidad en los hombres es símbolo de virilidad, ¿sí? Cuando estas se ven afectadas, eso también lleva a una presión social, lleva a unos estigmas, lleva a unos sentimientos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Es tener una adecuada empatía, ¿sí? Empatía, entender a esa persona que está ahí, sentir y estar en los zapatos de ella, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque de esa forma yo voy a tener mi disposición para explicarle, para entender, hablar con esa persona, escucharla, ¿sí? Y eso va a ayudar a que esas personas entiendan mucho más el tratamiento, en qué consiste, y asimismo también el cuidado que debe tener durante el tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el cuidado de enfermería? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que debo conocer. ¿Qué voy a conocer? Dos cosas. Lo primero, la parte científica. Todo lo que los doctores nos han explicado en este encuentro es algo que tenemos que conocer, algo que tenemos que aprender. Fisiopatología, ciclo ovárico, tratamientos, ¿sí? El hecho de también tener nuestra formación como enfermeros nos permite llegar a esa persona de una forma diferente, ¿sí? Y asimismo, también tengo que conocer al paciente, ¿sí? Tengo que hablar con él, tengo que preguntarle qué experiencias ha tenido previas. Este tratamiento es la primera vez que se lo hace, se ha administrado medicamentos anteriormente, es la primera vez que lo va a hacer, ha preparado, ha roto una ampolla alguna vez en su vida, ¿sí? Recuerden cuándo fue la primera vez que rompieron una ampolla, ¿sí? No sé si recuerdan ese momento donde uno veía, se me va a estallar esto en la mano. Y ahora vean a una persona que no tiene ninguna formación en salud, que puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, o sea, como puede ser una ama de casa, ¿sí? Son personas que de pronto no tienen ninguna experiencia en esta parte y es algo que tenemos que entender, ¿sí? Asimismo, tenemos que entender la red de apoyo, con quién vive esa persona, quién va a ser la persona que va a estar con ella durante el tratamiento. Va a haber otra persona que le va a administrar el medicamento, esa persona entonces tiene que venir para yo explicarle a esa persona, ¿sí? Y cómo se relaciona con el entorno. Entonces, tenemos mujeres o familias que trabajan todo el tiempo, ¿sí?
que llegan tarde a sus casas, que están corriendo, que tienen una dinámica compleja, como puede que haya otras que de pronto estén en su hogar y sea más fácil. Entonces, algo que tenemos que entender a la hora de explicarles el manejo de la medicación, la hora en que se lo va a administrar, los cuidados que tiene que tener en la cadena de frío, el momento en que se va a administrar el medicamento, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta al momento de explicarle a la persona. Y una vez yo conozco, entonces voy a identificar cuáles son esas necesidades de esa persona. Entonces, mire que es un trabajo diferenciado. No voy a hacer lo mismo con todos, ¿sí? Yo puedo tener un esquema de cómo voy a abordar a esa persona, a esa familia, pero dependiendo de lo que yo identifique, asimismo voy a hacer, voy a tener un plan de cuidado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener como paciente a una enfermera, ¿sí? O a una doctora o un médico. Ellos, digamos que van a tener un poco más de entendimiento en cuanto a todo el proceso, cuanto al tratamiento y en cuanto a la administración de medicamentos. Es muy diferente el abordaje que yo voy a tener a esa persona a una familia en donde no tengan ninguna preparación en salud. Entonces, es algo que hay que entender. Igualmente, por ejemplo, cuando son personas que ya se han hecho tratamientos previos. Puede que hayan ido a otro centro y están yendo donde nosotros, digamos, porque quieren tener una experiencia diferente. Entonces, asimismo, yo sé que ellos ya tienen un conocimiento previo, ya tuvieron una experiencia, y basado en esa experiencia yo voy a enfocar también mi diagnóstico, voy a enfocar también mi cuidado. ¿Listo? Una vez lo identifico, entonces voy a brindar esa educación, ¿sí? La educación voy a enfocarla en el desarrollo del tratamiento, cómo va a ser esas fases del tratamiento. Es muy importante que las personas lo conozcan y se preparen a lo que va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay incertidumbre muchas veces. Algunas veces estos tratamientos son muy complejos, entonces no es fácil entenderlos. Entonces, entre más veces se pueda ir repitiendo, va a quedarle un poco más claro a la persona, ¿sí? Y ser abiertos a eso, ser abiertos a que si me están preguntando, pues, igualmente se lo vuelvo y se lo explico, no importa las veces, ser abiertos a esa parte. ¿En qué se va a centrar mucho la educación también? Es al autocuidado durante el tratamiento. Entonces, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la hidratación que debe tener, en cuanto a la actividad física, eso es muy importante. Y en los cuidados en cuanto a la administración del medicamento, ¿sí? Estos cuidados debo de hacerlos de una forma muy interactiva y participativa. Entonces, como les decía, hay personas que nunca han tenido una experiencia previa en cuanto a la preparación y administración de medicamentos. Entonces, tengo que hacer énfasis en esas personas y serlas expertas. Ellos, cuando los abordamos con mi equipo, les decimos, ustedes van a salir expertos de aquí en la administración de estos medicamentos. Y se hace de una forma muy haciéndole ejemplos, nosotros tenemos unos simuladores que nos permiten hacer el ejercicio de la administración del medicamento. También se hace la administración del medicamento in vivo, que también lleva a que sea mucho más fácil. Entonces, cuando se hace de una forma didáctica, permite que las personas lo entiendan mucho más fácil, ¿sí? Y eso no termina porque tengo que evaluar a ese paciente, listo, cómo se ha sentido durante el tratamiento. El tratamiento puede durar, dependiendo el esquema, entre 10 a 12 días, algunas veces puede ser un poco más, un poco menos. Durante ese tiempo las personas van a ir varias veces a seguimiento y yo tengo que aprovechar esos seguimientos para preguntarle a la persona cómo se siente, cómo se ha administrado el medicamento, ha tenido alguna dificultad, tiene alguna inquietud, algo que quiera saber de más. Y en ese momento yo evalúo realmente si lo que yo le expliqué ha funcionado. Si llego a detectar algo, entonces ajusto esa educación y miramos y continuamos con el proceso para lograr que el tratamiento sea seguro y sea exitoso. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que este cuidado de enfermería no va solo, ¿sí? Hay que tener una visión holística del cuidado, una visión más amplia de este cuidado. Entonces, nosotros hacemos parte de un equipo, ¿sí? Todos somos un equipo, en donde está conformado la parte de medicina, que son los encargados del tratamiento
y de la evaluación del desarrollo del tratamiento. Entonces, ellos, los médicos, son parte de este proceso muy importante. Los embriólogos o las embriólogas son una parte fundamental en el cuidado también del paciente. Ellos muchas veces nos pueden ayudar con la parte educativa, pero también son las personas encargadas de cuidar a ese embrión que está en ese proceso. ¿Sí? Cuando llegan esos gametos y hacen todo ese lindo y hermoso proceso de fecundación, ellos son la parte fundamental. Sin ellos no sería posible hacer nada de esto. Es importante tener un apoyo de genética, ¿sí? Muchas veces se generan algunas enfermedades que son complejas, de manejo muy complejo, que puede que sean personas que tengan abortos repetitivos, que tengan alguna enfermedad genética detectada, y tener ese apoyo de genetista es muy importante. Y la parte psicológica. Entonces, vemos que estas personas son altamente sensibles, ¿sí? Y asimismo, yo tengo que orientar ese cuidado. Entonces, el hecho de tener el apoyo de psicología va a dar algo más, va a dar ese plus, ¿sí? Pero nada de esto sería posible sin un gerenciamiento. Entonces, tengamos en cuenta que hacemos parte de un contexto, de un sistema de salud, en donde hay unas actividades administrativas que se deben realizar, hay que hacer una planeación, hay que hacer un gerenciamiento, una gestión de los recursos, y eso debe hacerse de una forma efectiva. Si yo no logro hacer un buen gerenciamiento y no tengo un adecuado uso de los recursos, voy a llevar que a todo esto que estoy realizando, ese cuidado con el paciente, no lleve a un adecuado desarrollo, ¿sí? No voy a lograr fortalecer la clínica, no voy a lograr fortalecer mi servicio. Entonces, es muy importante que todos trabajemos en pro de qué, en pro del cuidado y del desarrollo y de lograr los objetivos de los pacientes, ¿sí? Ser claros con ellos en todo este proceso. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Se hizo una evaluación con algunos pacientes, los cuales recibieron esta educación que fue brindada por el personal de enfermería de la unidad, y ellos al final nos dejaron unas palabras. Entonces, vemos que las palabras más grandes son las que, digamos, replicaron más. Entonces, para ellos fue algo muy exitoso, ¿sí? El hecho de que nos felicitaran, de que fuera una excelente información, un excelente servicio, que tuviéramos talento humano, que fuéramos claros, ¿sí? Esto nos permite tener ese plus, tener esa visión, ¿sí? Esa visión más enfocada hacia al ser humano que está ahí, y a que esas personas se sientan tranquilas y se sientan cómodas con nosotros, con el cuidado que les estamos dando, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Uno, es muy importante trabajar en la reducción de los estigmas de la infertilidad y de los tratamientos, y verlos como parte de un proceso de salud y enfermedad, ¿sí? A los que puede estar expuesta cualquier persona durante su vida. Todos podemos llegar a este proceso. Es importante que como enfermeros o enfermeras continuemos trabajando de forma transdisciplinar en el fortalecimiento del cuidado de las familias con necesidades reproductivas, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano que pueden estar afectadas. No es solo lo clínico, es también la parte emocional, ¿sí? Que hay que tener en cuenta durante toda esta atención. Y es muy importante fortalecer tanto la investigación como la agremiación que podamos generar en el ámbito, en el campo de enfermería para la medicina reproductiva. Entonces, la medicina reproductiva por lo general es algo que no se habla mucho en pregrado, es pocas veces hablado o mínimamente hablado, pero vemos que es un campo muy bonito, que es un campo también al cual podemos nosotros llegar y tenerlo como disciplina. Entonces, hacerlo más visible, tener una agremiación o fortalecer nuestra investigación va a hacer que este campo se fortalezca mucho más y sea más visible, tanto para los estudiantes en formación como para los enfermeros que están en este momento en otras áreas, y como para los pacientes que desean tener mayor información del proceso. Listo. Entonces, eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento. Para mí es un gusto y un honor
ser parte de esto. Gracias, Anthony. Gracias, Anthony. De verdad que muy felices de tener tu participación en nuestro evento. Estábamos conversando con el doctor Fandiño, que es uno de los primeros eventos que hacemos hablando de fertilidad y involucrando a los perfiles de enfermería, hablando de enfermeras profesionales, auxiliares, y tenemos acá conectadas a universidades también de pregrado, de posgrado de enfermería, y eso permite, como tú dices, que empecemos a verificar y a lograr desde la academia mayor participación, más actuar desde enfermería, porque lo hacemos a diario en nuestros centros de fertilidad. Así que muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Y jefe. gracias, Antonio, a ti. Y los esperamos para la resolución de preguntas al final de las conferencias. Doy paso al doctor Luis Carlos Hincapié. El doctor Luis Carlos es médico, ginecólogo y obstetra, subespecialista en endocrinología reproductiva y fertilidad de la Universidad del Valle, fellow de la Universidad de Alabama de Birmingham y actualmente es el coordinador médico de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Imbanaco, presidente del Comité de Ética Médica de Clínica Imbanaco, miembro de la Junta Directiva de ACCER y docente universitario del Valle y Universidad Libre. Doctor, muchas gracias por estar acá presente en este evento y le doy paso a su conferencia Preservación de la Fertilidad. Excelentes conferencias, muy buena ponencia la participación de enfermería. Anthony, excelente. Leslie también ha tenido un desempeño intachable. Bueno, yo voy a hablarles de una manera muy concisa. Ya creo que llevamos más de 4 horas en esto, ya la gente puede estar un poquito fatigada. Les voy a hablar de un proceso más técnico de la preservación de fertilidad. Pues como introducción, las mujeres, como sabemos todos, tienen menos hijos. La llegada de los anticonceptivos y la liberación de cambios y de las normas sociales han llevado a la mujer a postergar la maternidad. Esto lleva, como ya lo han comentado, al envejecimiento de la población, no solamente porque hay menos nacimientos, sino que hay disminución de la mortalidad de los adultos y estamos pues cada día más viejos. Más del 15% de los primeros nacimientos ocurren en mujeres mayores de 35 años. Estas son las tasas de natalidad en el mundo. Como vemos, Colombia y estamos en un punto inesperadamente bajo, por debajo del 2.2, que era la tasa de fecundidad. Y pues los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, pues todos tienen unas tasas muy bajas, lo cual lleva al decrecimiento total de la población, con tasas de natalidad en promedio, según de Occidente, del 2.2, pero en caída. Eso trae un problema, como lo hablaba el doctor Fandiño, para el pago de las pensiones en las generaciones futuras. No sabemos qué vamos a hacer, pero esto es la tendencia mundial. Hay un concepto claro que lo han manifestado ya, es la edad y la infertilidad de mujeres con pareja estable. Es un porcentaje, el porcentaje de falla aumenta con la edad, alrededor de un 6% al 9% en mujeres entre 20 y 24 años. Sube muy lentamente entre 30 y 34 años, ya hay un 15% de probabilidad de falla. Y en este quinquenio, entre los 35 y los 40, va entre 30 a 50% la probabilidad de alteración o de falla, como ya lo explicaron. Y en mujeres mayores de 40, más del 64% de las pacientes tienen imposibilidad para lograr un embarazo. Y estas son las pacientes en las cuales estamos llenos en nuestros centros, pacientes de 38 a 42 años buscando un embarazo y querer un embarazo con sus propios gametos es una oportunidad muy difícil. Ya lo comentaron también, esto es el concepto de la reserva ovárica. Las células germinales en la mujer no son reabastecidas durante la vida. Hay un declinar progresivo del número de ovocitos desde el nacimiento hasta la menopausia y disminuye también la calidad de los ovocitos con la edad. Entonces,
se puede afirmar claramente que la mujer pierde su capacidad reproductiva a medida que aumenta la edad. Esta gráfica pues muestra el desarrollo fetal, el nacimiento, solamente 300.000, 400.000 ovocitos, que quedan 300 o 400 ciclos ovulatorios durante la vida reproductiva y van perdiendo, aparte de la cantidad, la calidad de sus mismos óvulos en las edades reproductivas más elevadas. Hay un concepto claro y yo muestro esta gráfica porque hay en cada mujer, no todas las mujeres tienen una tasa fija, hay rangos por edad, hay rangos superiores, rangos medios y rangos bajos. Esta mujer con un rango medio tendría la menopausia a los 50 años. Esta mujer con un rango bajo va a tener su menopausia mucho más temprano, a los 45, 42, 45 años. Y esta mujer que tiene un rango alto tendría una posibilidad de llegar a los 55 años su menopausia y casi siempre la fertilidad se compromete 10 años antes de la edad de la menopausia. Entonces, pues hay una... Y para eso nos sirven los estudios de reserva ovárica, para evaluar en qué momento está cada paciente y es individual. Esta microfotografía electrónica nos muestra al nacimiento la cantidad de folículos primordiales. A los 25 años, pues esto es, aquí no son folículos antrales, pero son folículos primordiales, pero son los que contamos para hacer la evaluación de la reserva. Y a la menopausia, pues ya nada. Entonces la mujer se somete a medida que avanza la edad, a este TikTok del reloj biológico y tenemos que presentar pues la posibilidad de que esta mujer tenga acceso a una clínica donde le puedan preservar su fertilidad, si esa es la importancia. Este es un concepto que debemos tratar de difundir claramente. Esto también lo explicaron. La probabilidad de lograr un embarazo en un espacio de tiempo, esa es la definición de fecundidad. Ese porcentaje de logro de embarazo en cada ciclo menstrual disminuye de manera lenta a partir de los 35 años. Se hace más significativa el descenso a los 35 años y mucho más evidente a partir de los 37 años. Entonces, esta es una gráfica clara que conocemos todos a medida que es el mismo concepto. Alrededor de los 30 años disminuye lentamente, a los 35 se acelera y a los 37, 38 se cursa con la otra gráfica de este estudio que es muy antiguo, pero pues es muy válido, con la probabilidad de aborto en la medida en que estas mujeres tienen una edad más alta. Otra vez lo mismo, los mismos 300.000, 400.000 ovocitos. ¿Por qué aplazan la fertilidad de las parejas? Pues de estabilidad financiera, buscando estabilidad laboral o desarrollo profesional. Y repito, el dogma de la medicina reproductiva es que a medida que aumenta la edad de la mujer, disminuye la fecundabilidad, mientras que las tasas de aborto espontáneo aumentan, lo que resulta en una disminución general de la fecundidad. Estas son probabilidades después de los 40 años, con una alta probabilidad de pérdida. Y entramos pues a definir qué es la preservación de fertilidad, comentando primero que actualmente no hay tratamiento alguno que pueda impedir o mejorar la disminución natural de la infertilidad. Hay estudios y hay trabajos que con la utilización de células madre y de células y otros tipos de tratamiento para tratar de frenar o reproducir, pero estos todos están en investigación. Incluso la fertilización in vitro, las técnicas de reproducción no pueden superar la disminución fisiológica. Con frecuencia me han comentado a mis pacientes, y no, pues si no puedo más adelante, pues me hacen un in vitro. Y obviamente pues hay que pensar claramente en que no se puede evitar la disminución de la cantidad y la calidad ovocital. Pero gracias a los importantes avances en las técnicas de reproducción asistida, se ha convertido en una posibilidad. Ya llevamos, a nosotros nos tocó vivir esa época donde congelar embriones o congelar
óvulos era algo muy difícil de hacer, con tasas de éxito muy bajas, pero con los conceptos de la vitrificación se ha convertido en una realidad la posibilidad de criopreservar de forma electiva embriones u ovocitos a una edad más temprana para su uso posterior. Estas son las tasas y no han mejorado mucho en el tiempo el rendimiento que dan las tasas, los tratamientos de reproducción, y claramente van disminuyendo la posibilidad de éxito de los tratamientos de acuerdo a la edad. Entonces, básicamente, si una paciente desea postergar su fertilidad, lo debe hacer idealmente antes de los 35 años. Una circunstancia muy común que vivimos, debemos ser aliados o tener las unidades de oncología y de tratamientos oncológicos para poder enfrentar una paciente joven con un trastorno, ya lo comentaron también, el tratamiento en el hombre, el tratamiento con medicamentos oncológicos puede producir o generar azoospermia y astenozoospermia. Puede haber una ligera recuperación espontánea dependiendo de la edad, pero el daño germinal no es evaluable como lo podemos hacer en la mujer, porque las concentraciones de testosterona no varían en el hombre. No hay afectación de las células de Leydig, y no hay afectación de los caracteres sexuales del hombre, pero sí cursaría con un compromiso de su recuento de espermático y de su viabilidad de gametos masculinos. En las mujeres sí, los tratamientos antineoplásicos pueden producir irregularidades menstruales, y dependiendo del medicamento que se use, puede llevar a una falla ovárica prematura o una insuficiencia ovárica prematura. Se da infertilidad cuando el tratamiento, el daño germinal, produce una reducción del óvulo ovocitario o folicular, y el riesgo aumenta con la edad. En el grupo de adolescentes, el riesgo de falla ovárica se aumenta por 4, pero cuando está la mujer en su plena vida reproductiva, el riesgo de alteración y de falla pues es muchísimo más alto, se multiplica por 24. Estos son los tratamientos quimioterapéuticos que generan riesgo, los alquilantes, la ciclofosfamida, que se utiliza en muchos casos, y en algunos otros tratamientos por enfermedades de otro tipo, producen un alto riesgo de infertilidad. Hay un riesgo intermedio como el cisplatinum, y hay unos de bajo riesgo que siempre pues hay que evaluarlos con los oncólogos. El alto riesgo, más del 80% del riesgo de amenorrea permanente en la mujer. El riesgo intermedio, 40-60% de amenorrea, y de bajo riesgo producen una afectación, pero no tan notoria. Entonces tenemos la posibilidad, ojalá pudiéramos tener un banco de vapores como el que veo como el que muestro en la diapositiva. Seguimos utilizando tanques y cada vez nos llenamos más de tanques, pero algún día pretendemos tener este tanque de vapores. Y esto nos permite la criopreservación de ovocitos y de embriones, que son los únicos métodos para preservar la fertilidad actualmente disponible, empleados en todo el mundo y con buenos resultados. No hablo de la congelación de tejido ovárico, que está y sigue siendo, y ovárico y testicular, que sigue siendo un tratamiento en experimentación todavía, y no es del día a día de nuestra consulta. Pues. Esta criopreservación consiste en la obtención de ovocitos para la fertilización futura o inmediata antes de la disminución de la capacidad reproductiva. Y todo el mundo tiene la claridad que es preferible criopreservar ovocitos
en la mayoría de los casos, pues otorga a las mujeres mayor flexibilidad de posponer esta decisión más adelante en sus vidas y al mismo tiempo preserva su potencial reproductivo de la edad donde lo hagan. En el tratamiento oncológico permite posponer el uso de la quimioterapia o radioterapia e intentar un embarazo una vez la paciente haya superado la enfermedad. Recibe varios nombres como congelación de ovocitos social, congelación no médica de ovocitos, preservación electiva o banqueo de ovocitos, le llamamos en algunas oportunidades. La decisión de congelar o electiva de ovocitos de forma electiva está influenciada por las circunstancias particulares de su vida, el deseo de concentrarse, como lo hablábamos en la carrera, el estado civil, la situación financiera o simplemente el deseo de posponer la maternidad a una etapa posterior de la vida y como lo mencionaron ahora, cada vez vemos con más frecuencia las pacientes que quieren tener un solo hijo o que definitivamente no tienen el deseo. A estas pacientes debemos invitarles a que piensen la posibilidad que en el tiempo puedan cambiar de parecer y procurar pues hacer una preservación de gametos. Quiero también anotar que la razón más comúnmente evidenciada en muchas mujeres es la dificultad en conformar una pareja, en particular por falta de un compañero adecuado. Es lo mismo poner balanza bien clara y tener pensamiento claro en la maternidad y en el deseo de formar una familia. ¿Qué hacemos para la criopreservación de ovocitos o de embriones? Usamos una estimulación ovárica controlada por 9 a 11 días, exactamente como si fuéramos a hacer podemos usar un estímulo un poco más alto si queremos capturar un poco más de ovocitos, pero generalmente dosis que no sobrepasen los 300 unidades de gonadotropinas. Los huevos maduros son congelados para su uso futuro y pueden ser descongelados más tarde. En estos tratamientos estamos utilizando, como lo decía la doctora Erika, supresión con progesterona para poder llevar a estos pacientes y reducir costos en el tratamiento de criopreservación. Entonces, nos permite congelar ovocitos de manera segura y efectiva, conservando todas las características potenciales del ovocito. Este método utiliza crioprotectores que evitan la formación de cristales, manteniendo los componentes celulares. Es un método relativamente simple, económico, que todas las unidades lo manejamos. Consume poco tiempo y no requiere equipos costosos. Es una técnica delicada que demanda experiencia y requiere una adherencia exacta al protocolo. Antes había un protocolo, hemos estado acostumbrados a utilizar un protocolo de un tiempo de 5 o 10 minutos y ahora hay un protocolo nuevo de bajar la temperatura rápidamente y hacerlo en el primer minuto. Con esto lograríamos una supervivencia de más del 90 o 97% después de la vitrificación y desvitrificación, que se considera un buen indicador del dominio de la técnica. Este proceso es clínicamente eficaz y se puede comparar clínicamente con el uso de ovocitos frescos, particularmente cuando se ejecuta de manera adecuada con ovocitos de alta calidad en mujeres menores de 35 años. Y con respecto a los riesgos obstétricos y perinatales, no hay ninguna diferencia en las tasas o en los problemas de embarazo comparado con ovocitos vitrificados y desvitrificación que no generan pues un mayor riesgo. La edad óptima, como le decía, en las tasas de embarazo, ya lo explicaba la colega que me antecedió. A medida que avanza la edad necesitaríamos manejar un número mayor de gametos para poder lograr una buena preservación. A los 35 años tendríamos unas tasas de
cada ovocito nos brindaría una posibilidad de embarazo del 40 al 50% y eso va disminuyendo claramente porque con frecuencia tenemos pacientes que a los 39, 40 años quieren preservar ovocitos. Esto es muy claro y tenemos que darle la cantidad de, posiblemente tenemos que hacer muchos o varios ciclos de estimulación para lograr una recuperación de ovocitos adecuadas. Como conclusiones, pues básicamente las pacientes deben elegir el laboratorio adecuado, que casi todos en Colombia estamos en posibilidad de hacerlo, asegurarse de estar completamente informado de los riesgos y beneficios, tasas de éxito de acuerdo a la edad, tener claro el deseo y el significado de construir una familia, costos, y en los casos de cáncer en las pacientes saber que todos los medicamentos usados son gonadotóxicos y que previo al inicio de las mujeres en tratamientos de este tipo deberían considerar la criopreservación. Muchísimas gracias por la atención. Vamos con la doctora Alina Uribe Holguín, psiquiatra y psicoterapeuta de práctica privada en Bogotá, médica cirujana y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con posgrado en psicoterapia sistémica de la familia y la pareja de la Universidad de Thomas Jefferson en Filadelfia, especialista en salud mental perinatal de la Universidad Autónoma de Barcelona, docente de la Universidad de Antioquia, Medellín, y Clínica Colombia para el Diplomado de Formación y Transformación en Buenas Prácticas de Atención al Parto Seguro y Respetuoso. La doctora nos acompaña hoy con la conferencia Manejo del Duelo en Tratamientos de Fertilidad. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme a este simposio, por darle espacio a salud mental, que es un tema tan importante para lo que estamos viendo el día de hoy. Ahí pueden ver mi presentación y me escuchan bien. Sí, doctora, la escuchamos bien. Y pueden ver mi presentación ya proyectada ahí, jefe. Así es, sí, señora. Perfecto. Entonces hoy yo les voy a contar un poquito sobre el duelo en tratamiento de reproducción asistida. Antes de hablar del duelo, es muy importante tener en cuenta este concepto, que es el concepto de historia reproductiva. La historia reproductiva es una historia consciente o inconsciente o subconsciente que todos tenemos alrededor de cómo nos imaginamos alrededor de la reproducción. Si nos imaginamos siendo padres, a qué edad queremos ser padres, cuántos hijos queremos tener, cómo va a ser esa vida familiar, cómo va a ser la vida de pareja. Esta historia reproductiva se va construyendo desde que nacemos, donde se van agregando elementos de nuestra historia y nuestra experiencia de cómo fuimos hijos, cómo fuimos criados, cómo fueron mamá y papá. Y si tenemos pareja, cuando nos unimos con nuestra pareja, esas dos historias reproductivas se juntan para encaminarse en un solo sentido. Entonces, todos los pacientes que llegan al tratamiento tienen una historia reproductiva que ha empezado desde que nacieron, que se ha juntado con la historia reproductiva de su pareja y que en este momento se ve truncada o se ve parada por la dificultad de quedar en embarazo. Y además de la historia reproductiva, tenemos el concepto del deseo del bebé. Antes de quedar en embarazo, muchas familias empiezan a fantasear sobre ese bebé, que se imaginan, cómo se imaginan que va a ser, que se imaginan que va a ser la vida en el futuro siendo padres de ese bebé. Hay un libro muy lindo que se llama La vida del bebé antes de nacer, donde Thomas Berning, que es un psiquiatra, habla sobre ese deseo del bebé y las expectativas que ponen los padres sobre ese bebé imaginado. Entonces, cuando ellos ya llegan a tratamiento, hay un deseo de bebé. Y resulta que yo siempre les explico que la infertilidad es como un gran iceberg. Muchos de los pacientes que llegan a tratamiento ya han tenido pérdidas múltiples o dificultades para quedar en embarazo. Y lo que nosotros podemos ver en la punta es la prueba de embarazo negativa, pero debajo de esa punta vemos una cosa mucho más grande, que es esas grandes pérdidas que hay
con la incapacidad de quedar en embarazo, y dentro de esas pérdidas podemos ver la pérdida de la historia reproductiva, de una historia que nos imaginamos. Entonces ahí tenemos pérdidas de cómo me imaginé que iba a ser mamá de forma natural, a qué edad iba a ser mamá, cómo iba a ser mi familia, en qué momento de la vida. Creo que todos los que trabajamos en esto vemos que la llegada de los anticonceptivos nos ha hecho creer que nosotros podemos planear y controlar el momento en el que quedamos en embarazo, y para estas familias pues es muy difícil encontrarse precisamente con esta pérdida del control. ¿Qué otras pérdidas podemos ver? La pérdida de ese bebé deseado, la pérdida de las expectativas, una historia de vida, y entonces por esto a la infertilidad le llamamos el proceso de los múltiples duelos, es decir, que no solamente estamos haciendo un duelo a una prueba de embarazo negativa, sino a la pérdida de muchos otros elementos que están alrededor de esa historia reproductiva. Y pues para algunos pacientes sus mecanismos de defensa, su capacidad de resiliencia no es suficiente para afrontar lo que está sucediendo, o está siendo muy afectada por lo que está sucediendo, y entonces podemos ver síntomas depresivos, de ansiedad e incluso trauma. Este es el ciclo del duelo que fue elaborado por Elizabeth Kubler y más adelante por John Bowlby, todos aquellos procesos psicológicos conscientes e inconscientes que la pérdida pone en marcha, cualquiera que sea el resultado. Entonces, conocemos que el proceso de duelo tiene varias fases que las podemos ver en este círculo. Está la fase de la depresión, la negociación, el enojo, la aceptación, la esperanza, y regresamos nuevamente a la negación. Antes se creía que el proceso de duelo era un proceso lineal, hoy en día sabemos que no es lineal y que los pacientes pueden ir y volver de diferentes fases. Entonces entran en la depresión, de pronto aceptan y regresan nuevamente a la depresión o al enojo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que el proceso de duelo no es un proceso lineal. Como les había mencionado, la infertilidad es el proceso de los múltiples duelos, es decir, que incluso este ciclo del duelo se va a realimentar de acuerdo a los siguientes duelos que tienen estas familias. Entonces, vamos a ver aquí en esta diapositiva un resumen de los duelos que tienen que atravesar estas familias. Un duelo, unas expectativas y unos deseos no cumplidos. Un duelo al cuerpo sano, al no entender qué está pasando en mi cuerpo por qué no puede gestar, a pesar de que tengo todos estos exámenes que son normales, qué es lo que está pasando con mí, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi cuerpo. El duelo a la fertilidad natural, que con la fertilidad natural vienen también muchas cosas y elementos que a veces para nosotros pueden ser pequeños, pero que son muy grandes para ellos, como por ejemplo, yo me soñaba quedar en embarazo y llegar con mi prueba de embarazo a mi pareja y contarle, o cómo iba a revelar esto a mi familia. Hay también un impacto enorme a la autoestima, de donde empiezan a surgir creencias sobre la propia estima de no ser capaces, de sentir que son imperfectas, que su cuerpo no tiene la capacidad, de sentir incluso, ¿será que es que yo no estoy destinada a ser una buena madre? Hay una pérdida de la confianza en el mundo y una sensación de injusticia. Empiezan a perder la confianza en que todo va a estar bien, que el futuro va a estar bien. Incluso yo creo que los que trabajan en clínica pueden ver que incluso hay cierta desconfianza incluso en el equipo médico, y entonces que para nosotros como profesionales es un elemento difícil. Hay una confrontación espiritual para aquellos que son religiosos, se remueven muchos cimientos espirituales de las creencias. ¿Será que esto es un karma? ¿Será que me están castigando? ¿Será que esto tiene que ver con algo que yo hice? Incluso pueden poner a prueba sus creencias y su fe. Algunas familias no vuelven a la iglesia, no vuelven a rituales que solían hacer antes. Hay una pérdida del ciclo vital porque hay un estancamiento en el ciclo vital. Entonces muchas de estas familias van viendo que sus pares empiezan a tener hijos, empieza a ampliar la familia, y entonces para ellos es ese estancamiento de no poder evolucionar al siguiente estado del ciclo vital, que sería el ser padres. Entonces es una sensación de no poder crecer y de no poder evolucionar en el ciclo vital. Algunos de estos se enfrentan a múltiples pérdidas perinatales,
hay un duelo al reloj biológico, entonces sabemos y vemos que son pacientes en duelo de yo quería ser una mamá más joven, el temor a seguir, a que vayan pasando los años y no tengan pruebas positivas. Y esto es muy importante y es el duelo durante el ciclo menstrual. Cada vez que ellas tienen un nuevo ciclo, hay un nuevo duelo a la imposibilidad de poder ser madre en ese momento. Es decir que ya sabiendo que todo esto es lo que enfrentan las familias pre-tratamiento, solamente el hecho de no poder quedar en embarazo y tener que tomar la decisión de empezar en tratamiento es un elemento, es una piedra que ellas ya traen para el tratamiento. Es decir, que cuando ellas llegan a tratamiento ya han tenido que empezar a vivir y a procesar y a dar palabras a todos estos duelos que se traen para el inicio del tratamiento. Y entonces, ¿cuál es el impacto del tratamiento? Unos altísimos niveles de incertidumbre del no saber. Muchas de estas familias vienen también con una esperanza muy grande de control. Sienten que el inicio del tratamiento le va a dar control a esto que ellos no han podido resolver, pero cuando empiezan el tratamiento se dan cuenta de los altos niveles de incertidumbre y de pérdida del control que a pesar de estar en tratamiento no se pueden acotar. El impacto a la exposición permanente de procesos médicos, entonces muchos de ellos lo llaman como la invasión a la intimidad, la invasión al cuerpo, la invasión a mi vida de pareja, entonces ahora todo el mundo conoce cómo es nuestra vida sexual, cuando hay tratamientos con relaciones sexuales dirigidas, pues hay una invasión también a la sexualidad de esa pareja y por eso hay un impacto tan grande a la vida sexual. Tenemos una exposición al fracaso terapéutico, pues porque todos sabemos que el tratamiento no es 100% efectivo, entonces el gran impacto a la posibilidad del 100% de quedar en embarazo y entonces empieza a crecer esta desconfianza sobre sí mismo y sobre el mundo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Yo por qué no puedo quedar en embarazo? Si yo ya estoy en tratamiento, estoy haciendo todo lo que puedo y la sensación de pérdida del control, de no hay nada más que yo pueda hacer, estoy haciendo todo lo que puedo hacer para esto. Nuevamente las pérdidas perinatales aparecen también. La vergüenza frente al tratamiento y las decisiones tomadas. Estos son duelos que se viven mucho en soledad porque a estas familias les da mucha vergüenza compartir que iniciaron tratamiento e incluso les da mucha vergüenza contar que no han podido quedar en embarazo. Entonces son familias que viven estos duelos en solitario. Y que la toma de decisiones tiene un peso muy grande para la familia porque tienen ellos que tomar esas decisiones muchas veces en silencio, sobre todo cuando se trata de donación de gametos. Hay un impacto muy grande en la relación de pareja, la vida de ellos empieza a centrarse en torno a la búsqueda del embarazo y entonces pues las relaciones sexuales están centradas a esto, los planes de pareja están centrados y como lo mencionaban en la conferencia pasada, incluso la parte económica empieza a movilizarse en torno al tratamiento. Y pues muchas de estas familias vienen con duelos no resueltos que empezaron desde el inicio del diagnóstico de la infertilidad. Entonces, como vemos acá, estos son los estados del duelo. Es un meme que comparten mucho en fertilidad y en pérdida perinatal y es como que a todas les explican que el duelo tiene unas fases, pero realmente la experiencia real es como la pueden ver en la otra gráfica. Van y vienen, pasan de la esperanza a la desesperanza, de la negación nuevamente a la fortaleza. Entonces, es un proceso que no es lineal para ninguna familia. Las familias describen la infertilidad como un mayor malestar emocional per se, el hecho de no poder quedar embarazadas. 50% de las mujeres y 15% de los hombres lo describen como la situación más dolorosa de la vida. Y la prevalencia de depresión y ansiedad tiene cifras similares a pacientes que padecen de cáncer, de enfermedades cardíacas o de enfermedades inmunológicas. Y 19% de los pacientes abandonan el tratamiento por las repercusiones emocionales. Y es por esto que es tan importante que podamos abordar la parte emocional. Aquí tenemos el ciclo y aquí en esta gráfica les muestro cómo van cambiando los síntomas afectivos con respecto a la etapa del ciclo. Entonces tenemos un aumento de síntomas depresivos cuando se hace la extracción que bajan
durante la fertilización y vuelven nuevamente y suben durante la etapa de espera de la prueba de embarazo. Ahí tenemos cifras para mujeres y para hombres. Episodios depresivos mayores encontramos más o menos entre el 11% y el 39%. Y abajo tenemos la gráfica de la ansiedad. La ansiedad va aumentando exponencialmente con un pico mientras se espera la prueba de embarazo. 15 al 53% de los pacientes muestran síntomas ansiosos. Ahí dice que los resultados son inconsistentes, pero es porque la mayoría de estudios son heterogéneos y tienen escalas diferentes para medir los síntomas ansiosos. Entonces queremos saber si los cambios afectivos intervienen en los resultados del tratamiento. Aquí tenemos una tabla que resume los estudios grandes que tenemos alrededor de esto y sí hay una pequeña asociación con resultados negativos. Cuando hay síntomas depresivos, síntomas ansiosos y síntomas ansiosos parecen tener un impacto en el resultado de los tratamientos. Por eso es tan importante hacer abordaje. ¿Qué hay con respecto al abordaje? Aquí tenemos un metaanálisis también muy grande alrededor de las intervenciones psicosociales y las probabilidades de quedar en embarazo cuando los pacientes reciben intervención, con un resultado muy positivo frente a la intervención. Aquí tenemos un resumen. Las intervenciones psicológicas sí se asocian con mayores índices de embarazo y vamos a tener una reducción de síntomas depresivos y ansiosos. La mayoría de estas intervenciones tienen técnicas cognitivo-conductuales y técnicas de manejo mente-cuerpo como terapia centrada en mindfulness. Hablemos un poquito de las intervenciones que podemos nosotros como profesionales de la salud involucrar dentro de nuestra práctica. Uno es el tema de la entrega de noticias. Sabemos que pues estas familias vienen de múltiples pérdidas, de múltiples duelos, y la entrega de las noticias, sobre todo las noticias negativas, no es fácil de llevar con estas familias. Yo les explico que muchas veces una vez uno da la noticia de una prueba negativa, el resto de la información es como si uno les hablara debajo del agua. Ya para ellos el resto de la información va a ser muy difícil de procesar. Y entonces en esta gráfica tenemos algunos mecanismos que podemos usar para poderlos apoyar a ellos y poder entregar esas noticias de una forma un poco más efectiva y más fácil. Entonces uno es la comprensión, entender que pues están pasando por un momento difícil, poderlos apoyar y brindar apoyo si es necesario, escoger un lugar adecuado para entregar esa noticia, intentar que no sea por teléfono, intentar que estén acompañadas de sus parejas, darle el tiempo para que pregunten, hacer contacto visual, ser muy abierto y muy honesto. A veces nosotros dentro de esos mismos propios temores que tenemos frente al fracaso del tratamiento, del no poder quedar en embarazo, damos mensajes que son ambivalentes. Entonces es muy importante ser muy claro para que no haya espacio a la interpretación y ser muy sensible a la respuesta que vamos a recibir. Entonces la entrega de la noticia es súper importante en este tema y es como también los apoyamos. Algunas veces ellos incluso necesitan 2 citas para esto, precisamente porque en la primera cita ellos escuchan la noticia negativa y la ansiedad o todo lo que se moviliza frente a la noticia negativa para ellos recibir información de lo que va a pasar más adelante, entra y sale, es algo que no pueden procesar en ese momento. Entonces a veces dividir esa consulta para tomar nuevas decisiones en 2 consultas puede servir. Y es muy importante tener en cuenta que esto tiene que ser individualizado, no todas las familias son iguales, ya vimos que todas las familias pueden atravesar diferentes duelos, entonces individualizar el trabajo y el apoyo emocional es importante. Y entonces para esto es muy importante preguntar cuál ha sido tu historia, cuáles son esas pérdidas, qué es lo que significa que para ti no hayas podido quedar en embarazo en este momento, qué es lo que significa para ustedes, porque en ese momento vamos a poder evaluar cuáles son las pérdidas. ¿Qué se puede hacer? Ayudarles a hacer una narrativa y dar significado de lo que sucedió, buscar las fortalezas y los mecanismos de afrontamiento que les van a ayudar a procesar lo que está pasando y muchas veces cuando desean volver a iniciar un nuevo ciclo, identificar y darle nombre a las pérdidas, validar las pérdidas. Entiendo que esto es difícil porque esto significaba para ti un futuro, unos planes, unas expectativas, identificar cuáles son las necesidades particulares de cada familia para ese apoyo y siempre hacer psicoeducación y normalización frente a lo que se está sintiendo. Y entonces aquí tengo esta frase muy grande y es: me puedo permitir sentir.
A mí me preocupa más, y yo les digo a ellos, me preocupa más aquellos que no están sintiendo nada. Cuando llegan y dicen, no, yo estoy perfecta, ya nos vamos para el siguiente ciclo, eso a mí me preocupa un poco más, porque la emoción es una respuesta refleja, nos habla de una necesidad y a veces no es cómoda, las emociones no son cómodas, son como el dolor nos alerta de que algo en el cuerpo está pasando, la emoción nos alerta de que algo en la psiquis está pasando, entonces la emoción es refleja. Entonces, poderles abrir el espacio para las emociones, principalmente la tristeza, el temor a la incertidumbre, a los planes que vienen, a las decisiones que tenemos que tomar, a lo incierto que va a ser y qué tal si vuelvo y entro al tratamiento y no funciona, a cómo van a revelar la noticia, a sus familiares, al aislamiento, la incapacidad de poder hablar sobre esto. La ansiedad también aparece, ¿sí? El temor a la pérdida del control y a lo que va a suceder. Entonces es muy importante invitarlos a hacer un check-in, como evaluar en el día cómo me siento con respecto a esto y esto qué ha significado para nosotros como familia. Alentarlos a buscar esa red de apoyo. Algunas veces ellos dicen, no, es que mi familia eso me da más ansiedad, porque contarles me va a poner mucho más ansioso, pero entonces alentarles a buscar quiénes pueden ser esa red de apoyo y sobre todo ayuda también a disminuir la tensión entre la pareja cuando hay alguien más que puede acompañar y hacer ese apoyo. Darles signos de alarma, sobre todo para síntomas depresivos y trastornos de ansiedad, insomnio, que es lo que aparece tanto alrededor del tratamiento. Invitarlos a hacer rituales, así como se hacen rituales para la pérdida perinatal, uno también puede hacer rituales para infertilidad, dar nombre a la pérdida, realizar rituales. También es importante entender el deseo y la comodidad de la familia hacerlo. Hay veces que no se sienten cómodos, hacer un diario que les ayuda a ellos a hacer un check-in de cómo se están sintiendo y actividades que les puedan ayudar a elaborar la pérdida. Algunos plantan una planta, escriben una carta a ese embarazo que no pudo ser, queman una carta, hacen un ritual en pareja, entonces alentarlos a hacer un ritual que les permita poner en palabras la pérdida. Y luego de esto, entonces, cuando han podido elaborar, podemos pasar a la toma de decisiones y cómo los apoyamos en esta toma de decisiones nueva. No olvidar el autocuidado, es alentarles también a lo que sabemos que también funciona, la evidencia científica está ahí, hacer ejercicio, tener actividades para uno mismo, actividades mente-cuerpo, comer bien, entonces no olvidar estas actividades de autocuidado que también tienen un impacto en estas familias. Mensajes finales, este duelo es un duelo invisible y hay poco espacio para elaborarlo precisamente por lo invisible y lo poco hablado que es. Entre más hablamos de esto, también más les permitimos a las familias abrir ese espacio para hablar de lo que está pasando y normalizar cómo se siente. Las pérdidas de cada familia son diferentes, por lo que es tan importante individualizar la atención y el acompañamiento no debería aparecer en el momento en que aparecen los síntomas, el estrés, la ansiedad, la depresión, sino que el acompañamiento debería estar presente antes del tratamiento, durante y después del tratamiento. Entonces, es importante remitirlos con alguien de psicología o psiquiatría que pueda hacer este acompañamiento. Gracias. Gracias, doctora, por su intervención. Gracias por participar y ser como la voz en el tema de salud mental para nuestra institución y acompañarnos siempre en estos eventos académicos. Y bueno, para finalizar, vamos a invitar al doctor Juan Carlos Martínez. El doctor Juan Carlos es médico general de la Universidad Estatal de Belgorod de Rusia, magíster en epidemiología de la Universidad del Norte de Barranquilla, con amplio conocimiento en bioestadística, análisis interpretación de datos, con experiencia en el desarrollo de programas de control de enfermedades y promoción de la salud, investigación y publicación de artículos científicos. El doctor tiene una amplia experiencia en el área médica de la industria farmacéutica y de dispositivos y es médico asociado a Merck. El doctor nos va a acompañar con la conferencia Administración de Medicamentos en los Tratamientos de Fertilidad. Doctor, muchas gracias por su participación en nuestro evento, por ser parte importante en el desarrollo del mismo y agradecerle a Merck por ser uno de los patrocinadores de nuestro evento. Muchísimas gracias. Solamente primero quiero confirmar que me vean y me escuchen bien. Sí, señor. Perfecto. Y mi pantalla ya la ven bien, ¿sí? Sí, ahora sí.
Listo, perfecto, muchas gracias. Pues nada, en realidad agradecerles a ustedes por la oportunidad de acompañarlos, por la oportunidad de traer y acompañar precisamente este mensaje hacia las parejas, hacia las personas que están experimentando precisamente la infertilidad o las patologías que nos conllevan a la infertilidad. Y en ese orden de ideas, agradecerles precisamente por la secuencia lógica que hemos venido teniendo de ver al paciente o de centrar nuestra atención en el paciente desde distintas aristas. De hecho, es uno de los objetivos de esta charla, de este pequeño espacio que quiero tener acá con ustedes. Y antes de adelantarme, pues una pequeña declaración de intereses. Sí, me llamo Juan Carlos Martínez, soy médico asociado en Merck para el portafolio de fertilidad, tanto en Ecuador como en Colombia. Pero la charla que les vengo a traer hoy es un poco distinta. La información que quiero compartirles el día de hoy está basada en mi experiencia, la experiencia clínica que tuve durante algunos años, la experiencia también que he tenido en investigaciones y en revisiones de la literatura. Entonces, en ese orden de ideas, va a ser un poco extraña la charla porque voy a arrancar primero por la conclusión. Y la conclusión arranca desde la propia experiencia que tiene el paciente. Y aquí vamos a hablar de palabras muy claves. La experiencia que tiene el paciente con el equipo clínico, que tiene el paciente frente a su área emocional o a su dimensión emocional, su propio duelo, como la doctora Lina nos venía comentando, y también la experiencia que tiene el paciente durante el tratamiento, la experiencia que tiene con el medicamento, con la presentación del medicamento, viene a influir mucho. Entonces, miren que la experiencia la vemos desde distintas aristas y desde, valga la pena la redundancia, desde distintos puntos de vista. Entonces, quiero que veamos la temática desde tres aristas. Primero, atención centrada en el paciente, luego esa misma atención, pero ya en el paciente de fertilidad, y en un tercer momento, como el rol del medicamento y la presentación del medicamento viene a jugar un rol también importante y complementario durante todas las fases del tratamiento del paciente. Entonces, en ese orden de ideas, estamos en un momento de la historia, más o menos por allá desde 1950, vino a aparecer un concepto distinto, importante, que es el concepto de la atención centrada en el paciente. Y a lo largo de estos años, ese enfoque ha pasado de ser teórico a convertirse en un elemento central de lo que hoy se considera una atención de calidad. Miren que no hablamos atender por atender, miren que no nos vamos solamente al aspecto técnico, que claramente es tremendamente relevante, sino que nos vamos también a la calidad en la atención. Y en ese orden de ideas, recalcamos o reconocemos que el paciente tiene necesidades y que la atención no solamente está basada en el conocimiento científico, sino que también hay que responder a esas necesidades que tiene nuestro paciente y que nos abre un campo, muchas distintas aristas que solamente centrándonos en el conocimiento científico de pronto no alcanzábamos a visibilizar o a ver desde un comienzo. Entonces miren que ya desde 1969 ya estaba apareciendo en la literatura, ya estaba apareciendo escrito este enfoque como una forma de entender al paciente como un ser único. Y creo que lo hemos visto todos en nuestra práctica diaria, en nuestro día a día, cuando vemos que no nos sirve una respuesta estándar para todos los pacientes. Como venimos viendo, tenemos que entender el contexto del paciente, en qué patología se encuentra en este momento, de dónde viene ese paciente y cuáles son las variantes o las alternativas que le puedo ofrecer en este momento. Entonces, el paciente es único, pero también nos pide que entremos en su mundo y nos pide que veamos esa enfermedad o esa patología que él está presentando a través de sus ojos. Entonces, esto es distinto a lo que veníamos viendo previamente, y vemos también que el tema de la calidad en la atención, el hacer más eficaz esa atención, tuvo que ser estudiado. Lo consideramos al día de hoy que es algo muy nuevo, pero por ejemplo, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que fue creado por allá en el 98, desde el año 2001 definió 6 objetivos. Esos 6 objetivos
buscan mejorar la atención sanitaria. Y como los vemos acá, se centran en temas que son muy relevantes: la seguridad, la oportunidad, la eficacia, la eficiencia, el ser equitativos, pero también estar centrados en el paciente, como les decía, en ver la patología desde los ojos del paciente. Y por eso nos dice, hay que proporcionar una atención que respete y responda a las necesidades, a los valores del paciente, que tenga en cuenta las preferencias del paciente. Y de nuevo volvemos a esa palabra, a la unicalidad que tiene nuestra pareja, la que estamos atendiendo, o la unicalidad que va a tener ese individuo. Entonces, miren que estamos volviendo a dos palabras que son muy relevantes: entendimiento, de dos formas, de dos vías: que el paciente entienda las opciones de tratamiento que yo como profesional de la salud le estoy ofreciendo, pero también que yo entienda cuáles son las necesidades o requerimientos del paciente. Y en ese orden de ideas lo hemos visto a lo largo de las presentaciones del día. No es lo mismo la infertilidad primaria que secundaria. No es lo mismo esa pareja que ya tiene esa experiencia con un primer hijo a esa pareja que no ha podido llegar a ese momento, que no ha podido llegar a esa experiencia. La atención centrada en el paciente nos va a potenciar una serie de características que nos interesan tremendamente. No solamente es mejorar la satisfacción del paciente, no solamente es mejorar el uso de los recursos, nos interesa tener mejores resultados a menor costo. Entonces, en ese orden de ideas, vemos y he intentado reducir o englobar más bien los factores que van a afectar la satisfacción del paciente, o no afectar, la palabra es influir en la satisfacción del paciente, en estas cuatro grandes áreas. Claramente, de dónde viene nuestro paciente, sus aspectos sociodemográficos estarían aquí englobados, la expectativa que el paciente tenga de la clínica a la cual acudió, las expectativas que el paciente tenga del tratamiento y las expectativas que el paciente tenga del equipo humano, del equipo clínico. Y miren que acá normalmente estamos muy acostumbrados a hablar de la expectativa que se tenga del médico, pero no, ampliemos un poco todo este panorama y veamos que el viaje que ha tenido nuestro paciente a lo largo de muchos años o a lo largo de muchos meses pasó por entender primero una patología. Probablemente en ese momento lo vio el médico general, probablemente lo remitió a un ginecólogo, el ginecólogo tuvo un abordaje de esa patología. Entonces nuestro paciente ya ha venido sumando una carga, una carga, una carga, y cuando ya llega a el centro de fertilidad, el paciente ya tiene un nivel de ansiedad distinto, tiene una emocionalidad distinta, y ya no tiene el mismo nivel de paciencia, por así decirlo, que venía presentando en etapas previas. Entonces, aquí quiero que vayamos resumiendo esas pequeñas ideas o esos pequeños detalles. Nuestro paciente viene con esa carga, puede que sea infertilidad primaria, puede que sea infertilidad secundaria, pero ya viene con cargas. Puede que venga con expectativas frente al tratamiento, puede que sea algo que se resuelva con una cirugía, puede que sea una cirugía muy grande, puede que sea una cirugía pequeña, puede simplemente ser una mínimamente invasiva. Y eso va a reducir la cantidad de ansiedad que tenga el paciente. Pero también podemos llegar a decirle: estás en un momento de la historia del conocimiento, de la historia de medicina, donde estás en la punta de los avances, y vamos a hablar de ICSI, y vamos a hablar de fecundación in vitro, y vamos a ofrecer estas nuevas tecnologías que en algún momento nos llegaban a sonar como de ciencia ficción, pero que a la larga ya son nuestra realidad, ya es nuestro día a día. En ese orden de ideas, el equipo que comunique esa nueva realidad hace parte de las expectativas de la clínica. Entonces, si vamos a hablar con el equipo de enfermería, pues un equipo de enfermería que esté especializado en temas de fertilidad, que sepa responder a las nuevas consultas, que sepa entender el nivel de emocionalidad que tiene este paciente. Hay algunos elementos que son un poco grises en la literatura, y es la relación entre la edad y la expectativa de atención que tenga el paciente. No es lo mismo una pareja
de menos de 20 años a una pareja de alrededor de los 40 años. El nivel de demanda que van a tener va a ser distinto. Y si nos centramos ahora sí en el equipo humano, miren que la relación ya no es solamente médico-paciente, o ya no es solamente el médico especialista en reproducción humana. Este médico viene cargando todo el historial que ha tenido nuestro paciente, viene a presentarse como una nueva oportunidad, pero también quiero que veamos la palabra, el equipo clínico. Aquí ya es una responsabilidad de todos tener buenas habilidades comunicativas. Ese entender en qué momento está mi paciente se vuelve tremendamente relevante. Y en ese orden de ideas, mi actitud sensible, de entendimiento y positiva van a ayudar incluso a mejorar los resultados clínicos que vaya a presentar mi paciente. Vamos a hablar de la continuidad del tratamiento con el mismo equipo clínico, con el mismo médico, y vamos a hablar sobre la información que se le entrega del diagnóstico y del tratamiento. No dice, Juan, pero me estás diciendo cosas que ya sabemos. Pero miren que esos factores ahora al revés, los que están asociados a la insatisfacción, son precisamente las falencias que tuvimos o en la comunicación, en el apoyo emocional o la mala relación que tuvo ese paciente o la mala experiencia que tuvo ese paciente con nuestro equipo clínico. Para darles un ejemplo, este es un estudio del 2009 donde se intentaba determinar los porqués las parejas desertaron de la terapia de fertilidad, no solamente en el contexto de ICSI o fecundación in vitro, sino en etapas un poco menos complejas. ¿Por qué desistieron de continuar en el tratamiento? Estamos hablando de que 1.391 parejas, un poco más del 20%, abandonaron el tratamiento por iniciativa propia, pero más que todo en las etapas iniciales. En el momento en el que se enteraron del diagnóstico, todavía no iniciaron el tratamiento. En ese momento comenzó toda esta, o continuó más bien, todo este contexto que nos venía contando la doctora Alina. Y miren esas principales razones. Estábamos ansiosos, estábamos estresados. El pronóstico que nos dieron no era para nada alentador. O en realidad yo como individuo o yo como pareja no estábamos abiertos a ese tratamiento que nos ofrecieron en ese momento. Entonces, las razones emocionales y la percepción del pronóstico son factores críticos en este momento. Si nos adelantamos un poco en el flujo del paciente o en la trayectoria que va a seguir el paciente, cuando ya el paciente acepta que tiene que tener un tratamiento, la experiencia que tiene el paciente con cada uno de los medicamentos o las presentaciones que tienen estos medicamentos se va a volver muy relevante porque me van a potenciar o reducir la adherencia al tratamiento. Y todos sabemos que sin adherencia no va a haber un éxito, porque ya entran temas de seguridad, porque ya entran temas de sobredosificación o medicación insuficiente. Entonces vemos que no llegamos al objetivo terapéutico, podríamos incluso llamarlo una falla terapéutica, y no llegamos al momento que queríamos. Entonces, en este estudio del 2021 se buscó tener un resumen de cuáles eran las percepciones de los pacientes frente a sus medicamentos. Vamos desde la más positiva hasta la más negativa. Entonces, ¿eran medicamentos indispensables o ya eran medicamentos del día a día o era algo que yo no entendía muy bien y me lo tomaba era porque confiaba en mi médico y él simplemente me dijo, bueno, hagámosle, vamos a hacerle caso al doctor? O ya fue, yo confié en él y esto no me está haciendo sentido. En realidad, no me estoy sintiendo bien con el medicamento, me está presentando complicaciones y no me gusta. Y la quinta percepción, que ya es la más negativa, esto es intrusivo, esto ya es demasiado para lo que yo quisiera soportar de una terapia o de un medicamento y lo vuelvo no deseado y lo pongo en un contexto absolutamente negativo. Entonces, en el momento en el que se va a elegir cuál va a ser el tratamiento, cuáles van a ser las opciones terapéuticas o la receta, el medicamento que se le va a dar al paciente, esto debería ser
una prescripción mutuamente acordada. Y aquí es donde combinamos todo ese saber y ese avance científico y toda la tecnología que tenemos al día de hoy con la necesidad que tenga mi paciente. Claramente uno quiere llevar el tratamiento a resolver una necesidad, a resolver una patología, pero esto viene en el momento en el que logramos entender que podemos resolver, pero que también podemos entender. Entonces, esto se vuelve una colaboración entre el médico y el paciente. Cuando ya entramos un poco en el contexto de las terapias de reproducción asistida, cuando hablamos de los ciclos de estimulación ovárica, vemos que hablamos de medicamentos que primero que todo tienen que ser autoadministrados. Y aquí es donde quiero que nosotros, como buenos profesionales de la salud, recordemos cuando no sabíamos poner una inyección, cuando estábamos en el pregrado y queríamos por primera vez sacarle sangre a una paciente, o cuando algún conocido de mucha confianza, no sé, acababa de salir de alguna cirugía y nos dijo, ayúdame a ponerme este medicamento porque me lo mandó el médico y esta vaina es una inyección subcutánea, me la tengo que poner en la barriga y no entiendo cómo funciona esto. Y ese no entiendo y ese miedo claramente nos puede llevar a posibles errores, claramente nos genera angustia, ansiedad y nos puede llevar a que digamos, yo inicialmente dije que sí, pero ahora digo que no, me retiro, no lo voy a hacer. Y eso de nuevo nos puede llevar a errores, nos puede llevar a efectos adversos, porque o di mucho o di muy poco, o nos puede llevar a retrasos en alcanzar precisamente el objetivo o el éxito en el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de cómo el paciente y cómo el médico percibe el tratamiento y cómo percibe la etapa de la estimulación ovárica controlada cuando se dan las gonadotropinas en estas inyecciones precisamente subcutáneas o en estos inyectores tipo PEN, vemos un estudio del 2009 donde se realizaron entrevistas tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Y el 55% de los pacientes dijo, este tratamiento o esta etapa del tratamiento está impactando negativamente mi vida diaria. Me está llevando a acomodarme o a adaptar mi agenda de una forma en la que no estaba acostumbrado. Esto es nuevo. Tengo ciertas limitaciones, como lo pueden ver acá en la segunda. ¿Dónde está el punto? Acá. En el segundo ítem, las principales inquietudes de los pacientes eran sobre los efectos secundarios y la correcta administración. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Será que voy por el camino que es? Y casi la mitad de los expertos en fertilidad expresaron preocupación sobre si su paciente lo estaba haciendo bien. Entonces, realizamos la educación que nuestro paciente necesitaba de la forma que él lo necesitaba, le llevamos los mensajes claves y en ese orden de ideas, lo que el jefe Anthony nos comentaba era tremendamente valioso y valorable. Esa retroalimentación de parte del paciente hacia la persona que le está diciendo cómo se lo tiene que aplicar es muy importante. Esa confianza que le generó el médico en el momento de concertar cómo iba a ser su tratamiento y por qué esta etapa o esta otra era crítica, pero debíamos confiar en que si poníamos un poco de esfuerzo y lográbamos sobrepasarla, todo nos iba a salir bien. Confianza, comunicación, entendimiento se vuelven parte de la tasa de éxito de un tratamiento u otro. Entonces, la necesidad de educar al paciente y reducir su carga psicológica va a influir en el resultado del tratamiento de fertilidad. Y aquí es donde ya quiero que vayamos viendo un poco cómo esa presentación de un medicamento u otro va a influir. Este es un estudio más o menos de hace unos 5 o 7 años, donde enfermeras y pacientes, mujeres pacientes que nunca habían tenido experiencia ni con un inyector tipo PEN, de ninguna otra patología, ni con inyecciones subcutáneas, y enfermeras que dieron educación por primera vez a estos pacientes, probaron su experiencia con 3 distintos dispositivos
distintas compañías, claramente pues por el hecho de que esta sea una charla médica, una charla científica, pues no voy a mencionar qué compañías son, pero el objetivo de este estudio fue revisar cuál era puntualmente la experiencia del paciente, qué tantos errores se presentaban, qué tal era la satisfacción con uno u otro dispositivo. Entonces, como les decía, las mujeres no tenían experiencia previa de someterse a ciclos de estimulación ovárica controlada. Las enfermeras tenían que tener al menos un año de experiencia en la educación de mujeres con infertilidad, y aquí puntualmente es mujeres porque obviamente pues, la mujer es quien recibe el tratamiento o el ciclo de hiperestimulación y quien recibe precisamente esta experiencia o esta carga de autoinyectarse o ponerse uno solo una inyección. Entonces, lo que ven acá son los resultados de las mujeres inicialmente, y lo que quiero que se centren aquí es la cantidad de errores por cada dispositivo. Entonces eran 4 dispositivos. Las mujeres que nunca habían experimentado precisamente eh, el hecho de autoadministrarse un medicamento llevaron a 626 errores, que cada uno tuvo que ver en una etapa distinta de la administración del medicamento. Pero miren cómo las enfermeras también, si bien obviamente hay una cantidad mucho menor de errores, también seguimos presentando errores y también seguimos viendo que tenemos que corregir al paciente en muchos momentos. Entonces, dejo una pregunta acá abajo. ¿Qué tanto puede estar impactando la presentación de un medicamento, los resultados, las tasas de éxito o de fracaso de ese tratamiento? Si bien acá ven 2 numeritos muy bonitos, eso fue la elección que tuvieron las mujeres y las enfermeras frente a uno de esos inyectores tipo pen. Entonces, ¿a qué llevaba o por qué quería yo traer a colación ese estudio? Porque a la larga, como les decía al comienzo, estamos en un momento de la historia donde estamos en la punta de la tecnología, estamos en el momento más avanzado del conocimiento. Sabemos que tenemos que entender al paciente, que tenemos que ser empáticos con el paciente y ponernos también y mirar la patología desde sus ojos, pero también tenemos que hacer que el tratamiento sea lo más fácil y llevadero posible. Entonces, en ese orden de ideas, la tecnología al día de hoy nos está llevando a que el método de administración sea intuitivo, potencie la seguridad del tratamiento, potencie la seguridad de la administración y me dé precisamente precisión, facilidad de uso, reducción en la cantidad de errores que pueda llegar a presentar la administración y tenga en cuenta las preferencias de mi paciente. Por ende, la experiencia que se va dando en distintas etapas va a influir la experiencia con el médico, la experiencia con el área de enfermería, la experiencia con el embriólogo, la experiencia con el área administrativa, influye. Y la experiencia con el medicamento es también una de esas dimensiones o de esas aristas que sigue evolucionando y que sigue presentando y siendo relevante en el día a día de nuestros pacientes. Entonces, esto era un poco lo que les quería contar. Les agradezco mucho su tiempo, el espacio, y creo que podemos seguir a el espacio de conversación. Juan Carlos, muchas gracias por la maravillosa presentación. Agradezco a cada uno de los expositores en la mañana de hoy por sus presentaciones, por ser tan generosos en las mismas y por la preparación que se tuvo para el desarrollo de estas y de la actividad. Creo que hemos completado una jornada muy exitosa en la que mantuvimos cautiva un auditorio entre 100 y 110 personas a lo largo de la mañana, lo cual digamos que sorprende, sobre todo para la jornada y la hora. Me parece que esto demuestra el interés del personal de enfermería que debe estar conectado acompañándonos en estas charlas. Por supuesto que esta segunda jornada fue muy ilustrativa, empezando desde la parte del laboratorio, siguiendo
con la experiencia de enfermería. Luis Carlos nos dio una excelente presentación de preservación de fertilidad, que creo que es uno de los temas en boga y a los que tenemos que abocarnos más las personas que manejamos pacientes con problemas de fertilidad. La doctora Lina, que desafortunadamente no nos puede acompañar ya en este espacio, pues como siempre, con una presentación excelente y exquisita en cuanto al acompañamiento de pacientes con problemas de fertilidad, y no pudimos haber terminado la jornada mucho mejor que con esta excelente presentación de Juan Carlos, que compagina absolutamente todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy, y que además le agradezco por la deferencia de haberla hecho muy alejada de la industria, a pesar de ser una persona que hace parte de la industria, y la deferencia de haber hecho su presentación en nuestra plantilla de presentaciones. Así que agradezco mucho a los expositores.